Buenas noches, mi nombre es Arillani Díaz Villamizar, estudiante de la Universidad de Pamplona en la carrera Licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación, quinto semestre. El tema que les voy a hablar es sobre la Constitución de 1991. Para entrar un poquito en detalles hay que hablar primero de la Constitución de 1886, que era por la cual nos regíamos los colombianos. ¿Qué pasaba en esta Constitución? Aquí el papel de la mujer no era tan importante, era más bien rezagado, ¿sí? Así también como que se alcanzaba la mayoría de edad, era a los 21 años. Y la religión católica hizo una especie de concordato con el Estado, que era la que primaba sobre todo. Aquí no había libertad de cultos. También no estaban los derechos fundamentales que primordialmente salieron a la luz en 1789 durante la Revolución Francesa, ¿sí? Pero que con todo este boom y todo este auge se empezaron a traer en Colombia y se empezaron a hacer presentes en la Constitución de 1991. Pasaron 100 años para que se reestructurara esta Constitución, debido a que las cosas iban cambiando con el tiempo. Todas las personas iban ya exigiendo más derechos y más deberes. Eso hizo que se replanteara la Constitución. Cuando se replantea la Constitución de 1991, empiezan las mujeres a tener voz y voto. Incluso hoy por hoy tenemos una ley llamada la Ley de Cuotas, que es la que obliga al Estado a que el 30% de lo laboral sea encargado por mujeres. ¿Para qué? Para que haya equidad de género, para que haya igualdad. Todo esto para fortalecer el papel de la mujer, el rol de la mujer en la sociedad. Aquí también hablamos del tema de la libertad de cultos, ya que pues es un derecho fundamental, y en estos derechos fundamentales también hablamos del derecho de el que genera tanta polémica, el derecho al aborto, por el que estamos hoy en día creando especulando tanto. ¿Qué pasa? Que cuando se habla del aborto no se tiene claro lo que es, porque se supone que se tiene que ser un derecho al aborto, pero también es un derecho a la vida, que es un derecho universal. Se está violentando este derecho. ¿Por qué? Porque si a una madre le dicen que tiene derecho a decidir si quiere abortar o no, ella automáticamente le está quitando la vida. Si decide abortar, le está quitando la vida. Entonces ella misma está violando. Este tema ha ganado bastantes espacios dentro de nuestro país, pero países de primer mundo como Estados Unidos y otros países, claramente se puede ver la libertad de decisión, la libertad de decidir sobre su cuerpo sin necesidad de que afecte a los demás. En Colombia sí existe el derecho a abortar, pero solo en casos especiales, cuando es una violación o cuando el feto viene mal formado. En esos casos es innegable que se le vulnere ese derecho a la mujer, pero ya es evidente que basándose en ese derecho es innegable que se violente el derecho a la vida, que es un derecho fundamental, ¿sí? Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional habla sobre la igualdad de género, la ideología de géneros, ¿sí? Esto empezó a tomar fuerza cuando hubo el caso del suicidio de Sergio Urrego, el niño en Bogotá, que se suicidó porque en el colegio lo rechazaron, porque los mismos docentes, las directivas del colegio lo rechazaron por ser homosexual. El gobierno, pues para la inclusión de género, la ministra Gina Parodi sacó la famosita cartilla donde decía que los niños y niñas está bien que se puedan besar, que se gusten entre ellos, que no había problema. Pero entonces pregunto yo, ¿quiénes somos nosotros para ir a decirle a un niño, hey, está bien si usted le gusta a otro niño y lo puede besar? Nosotros no podemos influir ni de manera positiva ni de manera negativa en el pensamiento del niño. Tenemos que dejar que viva su niñez sin que nosotros influyamos de alguna manera. Entonces la libertad de género o la ideología de género es válida hasta cierto punto, pero obviamente la sociedad en la que estamos, la cultura en la que estamos, ¿sí? ¿Qué hace? Que nos reprimamos un poco. Cuando salió esta famosa cartilla, ¿qué hizo la sociedad? Salió a las calles a manifestarle al gobierno que no era posible que pasara eso. ¿Qué le tocó hacer al gobierno? Reprimir, retractarse. Entonces salió la ministra a decir, a retractarse de todo lo que había hecho y de la cartilla que había sacado, ¿sí? Influye un poco lo que es la sociedad, porque en los tiempos de antes era imposible ver a una mujer embarazada en un colegio, una niña, porque obviamente la echaban, o un niño que fuera homosexual, declararse abiertamente era inaudito. Hoy por hoy en la Constitución de 1991, a pesar de que esos temas son un poco tabús, ya se puede ver espacios para eso, sin necesidad de que tengan que violentarse las personas. Como
levantó el dedo, ¿no? El tema del aborto ganó también espacios importantes en muchos países. Colombia siempre ha tratado de ir a la par con estos mismos, pero ¿qué pasa? Vuelvo y repito, la religión, la cultura, la misma sociedad hacen que se repriman un poco. Si bien es cierto que el aborto lo están promulgando como un derecho, la religión católica, en este caso el Papa Francisco, salió hace días a decir que el derecho al aborto es como mandar a un sicario a matar a una persona, y no se puede, ¿sí? ¿Por qué? Porque el derecho a la vida está por encima de todos los derechos fundamentales. O tenemos el caso de la comunidad LGBTI, donde decimos que Colombia pues ahorita están aprobando lo que son los matrimonios igualitarios entre personas del mismo sexo. En países ya de primer mundo ya está legalizado hasta la adopción de niños para parejas del mismo sexo. Aquí todavía no. Aquí lo hacen siempre y cuando el hijo sea hijo de una de esas personas. Entonces no tendría lógica que digan que van a adoptar cuando en otros países adoptan es porque no tienen hijos propios y por eso lo hacen, ¿sí? Aquí en Colombia casos como en Cartagena se han visto donde ha habido casamientos de personas del mismo sexo, pero no es la religión católica, es la notaría las que hace esta unión. ¿Por qué? Porque la religión católica, así como tiene la concordato con el Estado, la religión cristiana, la evangélica, no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque tendría que aceptar estas cosas y para ellos eso no es permitido. Ante los ojos de Dios, para ellos eso no es permitido. Para el Estado el único matrimonio válido es el matrimonio católico, porque ni en el matrimonio evangélico eso es una ceremonia que se hace, pero no es válida por el Estado, ¿sí? Entonces la iglesia evangélica por eso es que no quiere hacer ese concordato con el Estado, porque al hacerlo le toca empezar a aceptar que hay matrimonios del mismo sexo y por ende otras cosas, ¿sí? También vemos claramente ahorita estudiantes que se declaran abiertamente gays con sus parejas en las instituciones. En mi caso, como en formación de docente, he visto casos en las instituciones donde doy las prácticas, es el caso, que hay una pareja de estudiantes que se declaran abiertamente gays. No estoy diciendo que hacen manifestaciones de tipo amorosas, cariñosas, que se vayan a besar, no, porque eso ante manual de convivencia no está permitido ni para personas homosexuales ni para personas heterosexuales en una institución educativa. Pero sí obviamente se declaran abiertamente gays. Y eso era impensable en la Constitución de 1886. Ahora hablamos de los mecanismos de protección ciudadana. Desde el 1991 está en el artículo 23 el derecho de petición. El derecho de petición es básicamente cuando la persona instaura un derecho de petición que se debe responder mínimo en 15 días hábiles. Si no cae, si el juez, el juzgado, no le da una respuesta, cae en lo que se llama silencio administrativo, ¿sí? Sin embargo, en el gobierno de Santos hubo una ley que donde decía que, o sea, no tenía que necesariamente decir que era un derecho de petición para que le dieran respuesta en 15 días hábiles. Toda carta o demanda que se interpusiera tenía que ser solucionada en 15 días hábiles. Eso fue lo que pasó en el gobierno de Santos. Tenemos también la acción de tutela en el artículo 86 de la Constitución, donde dice que cualquier persona ante un juzgado siempre puede instaurar una acción de tutela siempre y cuando se violen los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho que va ligado al derecho a la vida, porque si usted no tiene salud, pues obviamente no va a tener vida, ¿sí? Aquí no es necesario que usted tenga un abogado. ¿Por qué? Porque la demanda usted la puede hacer verbal o escrita también, donde usted impetra la acción de tutela y la respuesta de un juzgado se la tiene que dar mínimo en 10 días. Cuando el juez le da respuesta a la acción de tutela y sale a favor suyo, la entidad le debe responder la demanda que usted instauró. Si la entidad no lo hace, pasa a ser un desacato de tutela y ahí puede pagar hasta cárcel la entidad. El mecanismo es la acción de cumplimiento que está entre la ley de 1993, donde decía que los municipios debían invertir el 1% de los recursos que se recogieran para comprar fincas, para proteger las fuentes de agua naturales.
ejemplo de cómo se debe hacer una acción de cumplimiento. ¿Por qué? Porque podemos perfectamente meter una acción de cumplimiento cuando el municipio, la persona no está de acuerdo y el municipio, ay, no,